Gracias, señora vicepresidenta. En respuesta a las dudas que mantenía el doctor Llamazares, que me planteaba a la entrada, me decía que tenía ciertas dudas acerca de la aceptabilidad en los centros de salud de este plan, de este proyecto, que a fin de cuentas no deja de ser otro proyecto. Pues le digo que hay de todo. O sea, supongo que efectivamente habrá profesionales que no permitan que se desarrolle este proyecto en su centro de salud, no en el sentido posesivo, sino en el lugar donde trabajan y desarrollan su profesión, pero también puede encontrar otros que aceptarían gustosos esta posibilidad. Pues así me lo han manifestado en un par de llamadas que he consultado, y precisamente sería en los centros de salud que tanto se ha idealizado como la medicina que se desarrollaba antes, la relación médico-paciente, precisamente porque son los que más saturados están y donde mayor dependencia tienen de la capacidad de atención a estos pacientes en cuanto a que no tienen capacidad. Y por eso, bueno, pues se trata de un proyecto, y yo pienso que los proyectos o programas que se puedan desarrollar para adquirir conocimiento, pues pueden llegar a donde pueden llegar a nada y pueden llegar a mucho. Y precisamente ante esa alternativa, pues siendo una cuestión razonable, donde se está diciendo un proyecto piloto, pues hombre, no le veo yo tanto problema y tanta catástrofe en cuanto a lo que... Ponerlo ya en relación con el plan de salud mental, tanto en un sentido como en otro, a mí eso ya no me parece tan adecuado. Lo del plan de salud mental fue un culebrón, a fin de cuentas, un culebrón que empezó en 2014 y que nació viejo ya, y que unirlo a esto, que precisamente lo que se trata es de un proyecto hacia futuro, en el cual, ya digo, puede salir algo o puede salir nada, pero bien está intentarlo. Sobre todo cuando ya en otras comunidades autónomas, en 22 centros de salud, en 7 comunidades, efectivamente, Madrid, Valencia, Albacete, Mallorca, Vizcaya, Córdoba y Santander, 22 centros de salud de estas provincias, en este caso, tienen aplicando este programa piloto. Y existen 6 centros de salud que se van a sumar al mismo, en Cataluña, en Navarra, en Galicia. Bueno, ¿por qué no sumarnos nosotros a un proyecto que puede que salga algo y puede que no? Pero es que, como ya nos ha ocurrido anteriormente, cuando ocurren cosas positivas, resulta que nosotros no nos hemos sumado, porque nos estamos regodeando en nuestro glorioso pasado, nos estamos revolcando en nuestras victorias del pasado y nunca miramos hacia el futuro. Y claro, ya está bien del glorioso pasado y la gloriosa iniciativa que en salud mental tuvo Asturias, que fue pionera, pero ya eso fue hace 20 años. Ahora estamos donde estamos, con un plan de salud mental que nació muerto, nació viejo, sin convencimiento, que nos lo trató de vender, que vamos, que no lo contratarían en ninguna tómbola al señor consejero para vendernos el plan de salud mental que nos intentó vender, y estamos donde estamos. Y entonces, bueno, pues probemos con otras cosas. Ya que no tenemos lo que debíamos tener, por lo menos vamos a apoyar una iniciativa que, ya digo, puede no acabar en nada, pero si acaba, pues mejor estar en el carro subidos que no tener que correr detrás de él. Gracias. Gracias, señor Suárez.